Bueno, pues hola a todos. Es de verdad que para nosotros un agrado tenerlos acá en nuestro primer curso, pero definitivamente no el último, que estamos sacando acá como Centro de Estudios Libertarios y también como Movimiento Libertario de Guatemala. Agradecemos a todas las personas que están conectadas. Tengo entendido que cuando vaya transcurriendo pues van a ir ingresando más personas. Así que por favor ahí sí podemos estar atentos a la entrada. Y nada, el día de hoy vamos a dar inicio a nuestro curso de Economía Política Austriaca junto al profesor Kurt Noeding, alias el profe Tourette. Él nos va a explicar después el porqué de ese alias. Eh, pero pues explicar un poco de qué se va a tratar este curso. Lo que vamos a intentar hacer en este curso, y idealmente lo logremos, es eh, partir desde lo más fundamental de la ciencia económica para que se pueda entender desde cero hasta intentar explicar fenómenos complejos como es el socialismo, como es el intervencionismo, como son muchas políticas públicas en general que nosotros consideramos malas o que nosotros consideramos pues, que podrían hacerse sin duda mejores cosas desde la óptica o desde el punto de visión de la escuela austríaca. Como esto va a quedar grabado, hago estas pequeñas aclaraciones. Si usted no tiene ningún conocimiento económico previo, no hay problema. Este curso es precisamente para esto. Este curso también es gratis y se puede invitar a todas las personas que usted quiera, ya sea compartiendo el link o sea, el link del video cuando quede en la posteridad o pues compartiendo el link de las clases que tenemos todos los martes a las 7 de la tarde. Así que ahora los dejo con el profesor, el gran profesor Kurt Noeding. Él está desde Perú, Lima, y pues él tiene una gran calidad académica que nos va a comentar pues dentro de así que ahí lo dejo Kurt. Bueno, buenas noches. Buenas noches, muy bienvenidos, o buenas tardes, dirían ustedes. Acá en Perú son las 8 de la noche, ustedes son las 7 de la noche, 7:10 exactamente, 7:12. Quería decirles que yo cuando anuncio una hora soy puntual, pero siempre doy 10 minutos de tolerancia. Es decir, si anunciamos que el curso es a las 7, es porque empezamos a las 7:10. Por los primeros 10 minutos es para que ustedes se conecten. Pero realmente es para que ustedes aprovechen y se conecten y no lleguen más tarde a las 7:10. Eso es lo primero. En segundo lugar, como dijo Franco, este es un curso inicial para los que no tienen conocimientos de las lecturas básicas de la escuela austriaca. Vamos a empezar con un libro básico que es la introducción a la escuela austriaca de economía de Abel Zanotti, y vamos a ir complicando los niveles conforme pasa el tiempo. Vamos a ir leyendo juntos los libros y yendo comentándolos y resolviendo preguntas. El otro tema es que yo estoy en Lima, yo estoy en Perú. Mi celular, mis móviles, decimos en cada de ustedes, el WhatsApp está en la pantalla, si lo pueden ver, ¿lo ven? 51 de Perú, o sea, tienen marcada 0051 987 211 025. Les ruego que me registren en sus celulares y me manden un cortito mensaje diciendo soy tal persona, su nombre y apellido, soy del Club Mises, para que yo los registre y los agreguemos, ya sea Franco o yo, los agreguemos al chat del Club de Lectura Mises. Muy importante para el futuro, nos podamos comunicar de manera eficiente. Por último, Kurt, solo una cosa, no, ¿sí? no sé si está al tanto de que tiene un filtro puesto de lentes de sol. Déjame ver cómo lo saco. La puta. Vamos a ver, espérate, déjame ver. ¿Dónde es? Eso no es. Bueno, por mientras un pequeño Ya, anuncio, ya. después de cada sesión, o en especial esta que es la primera sesión, vamos a mandar una encuesta con feedback para que nos puedan decir qué les pareció la sesión, qué le podrían mejorar o Acá aspectos de estamos. interés. Ok, Así que sí. acá estamos sin lentes de sol de chico bacán. No sé, Bueno, como le decía, yo soy el profe Tourette, y hay una razón por que me llamo profe Tourette que ahorita van a conocer. Yo soy Kurt, ¿no? Me pueden decir Kurt sin problema, yo soy muy informal, siempre y cuando se mantenga respeto, pero informalmente me llaman el profe Tourette por una razón muy interesante. Y les va a parecer interesante porque, digamos,
alguien que no conoce de la historia médica no va a saber. Acá tengo un poco mis títulos, pero eso lo vamos a dejar de lado. Quizás después se los digo, se los paso. No En se resumen, ven, ¿no se ve? no, no se ven. Tampoco el celular, el A ver, celular tampoco. a ver, ya veo que no compartí pantalla. Entonces, la puta, a ver, acá está el celular. ¿Ahora sí lo ven? ¿El Evelyn? Por Sí, favor. ahora sí. Ya. Ahí pueden ver mi celular 51, es el código de Perú. Tienen que marcar 0051 o más 0051 987-211-025. Ahí les pido mandar un mensaje. Lo pueden hacer ahorita si quieren. Donde se presenta mi nombre y apellido. Soy miembro del Club Mises y yo los agrego al chat del Club Mises. Por si acaso, si quieren buscarme en, en internet, esa es mi página web, www.elprofeturet.com. Y si me quieren escribir, pueden escribir a kurtnoeding@elprofeturet.com. ¿Todos han copiado el número? ¿Franco? Sí. ¿Sí? Sí, ahí Ok. si no lo mando Ah, yo después, no hay problema. ok. Si no le escriben a Franco, Franco también es administrador del Club Mises en WhatsApp y él los puede agregar también al Club Mises. Acá está mi colegiatura. En Perú existe una ley que si no tienes colegiatura y no pagas cada año cierta cantidad de dinero, una especie de contribución y tarifa para poder ejercer tu profesión, te puede meter a la cárcel. O sea, no hay libertad de trabajo, hay obligación de pagar por trabajar como economista. Si no, te meten 4 años a la cárcel. Bueno, esto es un poquito mis títulos. Soy licenciado en Economía por la Universidad Pacífico. La Universidad Pacífico es una universidad jesuita de mucho renombre en el país. Voy a tomar mi agüita. Es una universidad élite privada, pero a pesar de eso, muy, muy de izquierda. A los más conservadores son keynesianos. O sea, lo que ustedes aprenden en el San Francisco Marroquín es algo privilegiado porque no entienden a hacerlo más abiertamente en otros sitios del mundo. Soy magíster de extracción por la Universidad de Stanford. La Universidad de Stanford fue fundada por la Universidad de Stanford de Perú. Tengo un diploma en finanzas. Soy egresado de la maestría de la Universidad Francisco Marroquín, de la maestría de economía. Todavía no tengo el título, no tengo el grado, porque no es reconocido por Perú el grado de la Universidad Francisco Marroquín. Por lo que la Universidad Francisco Marroquín no lista en ni una revista académica, en una lista de rankings de universidades. Tengo un máster privado en Value Investing por OMA Madrid. Cursé estudios teológicos luteranos en Baja Sajonia. Hice varios grados filosóficos de epistemología y filosofía en la Universidad Norte de Santo Tomás de aquí en Argentina. Y bueno, actualmente estoy haciendo una maestría, pero ya esta es otra historia. Lo que quiero enseñarles es lo siguiente. ¿Qué tienen en común estas personas? Acá arriba a la izquierda, Einstein habría que sacar del grupo. Pues de la derecha es Kurt Cobain, el gran cantante de Nirvana. Abajo Mozart, abajo a la izquierda. Abajo a la derecha Napoleón. Acá está Napoleón de nuevo, acá abajo a la izquierda. Encima de él está el emperador Julio César, una estatua. A la derecha está el gran zar Pedro el Grande de Rusia. Y al medio está el gran pintor francés Moulinier. ¿Qué tiene en común? De hecho, todos van a decir, bueno, eran muy famosos, eran muy conocidos, trascendieron. Pero no, ellos tienen otra cosa en común, que es que tienen el síndrome de Tourette. Y sí, yo también tengo el síndrome de Tourette. Por eso me llaman el profe Tourette. El síndrome de Tourette es una enfermedad de tics nerviosos, motores y vocales complejos. Ahora, ¿qué es lo complicado? No de reírse. A veces suelto una lisura o se me escapa una señal obscena. Eso se llama coprolalia o copropraxia y no es voluntario. Pido disculpas a las señoritas o a las señoritas que se pueden ofender. No es que esté loco, es un hipo que me da el cerebro y da la orden de hacer eso. Es involuntario totalmente, les parecerá raro, pero así es. Pueden buscar en internet videos de síndrome de Tourette y van a encontrar y confirmar lo que les digo. ¿Pero qué podemos aprender de esto sobre economía? Pues estamos acá para aprender economía. Es muy interesante lo que podemos aprender porque esas malvadas, entre comillas,
farmacéuticas, esos malvados, entre comillas, laboratorios monopólicos, entre comillas, en su afán de lucro, curioso, su afán de lucro, se llegan a poner en la competencia a mi servicio sin conocerme, sin saber que existo, sin saber que tengo el Tourette, se ponen a mi servicio, investigan, desarrollan un producto, desarrollan un medicamento, desarrollan un tratamiento, al comienzo caro porque es muy escaso, conforme lo van copiando otros laboratorios, van creando genéricos, o sea, medicinas parecidas, se va aumentando el suministro, va aumentando la cantidad ofertada, va reduciéndose el precio y al final es accesible para todos por obra y gracia de qué? Del afán de lucro en competencia y bajo libre mercado. Si los mercados fueran más libres, esto sería más rápido. Si son menos libres, esto demora más. Interesante, ¿no? Y sobre eso vamos a hablar en este curso. Vamos a hablar sobre cómo el conocimiento disperso, el conocimiento diseminado, el conocimiento imperfecto de los agentes económicos que no se conocen, cómo es coordinado por obra y gracia de los mercados libres, sin que haya una mente central que lo guíe. Ese es el tema central de este libro que vamos a ver e iniciar a leer hoy día. ¿Preguntas acá acerca de mi Tourette? Por cierto, yo siempre hago la pregunta en mi país: ¿cómo es posible que algo tan perverso con el ánimo de lucro haga que esas empresas se pongan al servicio de los consumidores? Pregunta ética. ¿Qué significa esto para nuestro marco jurídico del Perú? O sea, ¿debemos promover la libertad de mercado o no? ¿Sea este proceso virtuoso en Perú de permitir que los precios altos atraigan más productores y así bajen los precios y se vuelvan accesibles? ¿Qué pasa si bloqueamos este proceso de que hace permanente el producto del medicamento? ¿Y qué vamos a hacer frente a esta realidad actualmente? Bueno, quiero quitar esto de acá y cerrar el... ¿Dónde está la... Un minutito. ¿Qué pasa? No. Acá. Y ya. Ok, acá estamos. Bueno, espero que no estén asustados. Vamos a pasar ahora a la clase de frente. Ya son 7:22. Sí, sí, dígame, Sebastián. Disculpe que lo interrumpa, pero la pantalla otra vez dejó de compartir. Dejó de Sí, compartirse tu pantalla. la dejé de compartir. Estamos ahora en cámaras. En cámaras, correcto. Dejé de compartir. Lo que quisiera es, Evelyn, ¿puedes compartir el libro? Sí, claro que sí. Va a compartir mi esposa el libro. La voy a mirar para que ustedes vean lo que vamos leyendo. Y ya quiero dejar de hablarles más cosas sobre mi Tourette y esas cosas. Puede ser que se hayan asustado. No se preocupen, es gente normal la que está acá. Común y corriente, es como tener un cojo que les enseña economía, pero más no es. No se asusten. A veces cuando se me escapa una lisura, pero no, ríanse y disfruten mis tics nerviosos. Bueno, pasa por favor al comienzo del libro, mi amor, Evelyn. Nota No, para esta segunda. al primer capítulo. Ya, prólogo no. El prólogo. No, hay 7 páginas. No, 7 páginas. Anterior. Sí, 7 páginas. No, el primer libro, la primera página del... 7 páginas. Acá. Ahí, por favor. Bueno, entonces tú vas avanzando. Vamos, la mecánica es, mi esposa va leyendo y yo voy comentando. ¿Ok? Entonces vamos a dar inicio a la lectura. Y lo muy importante, si cualquiera de ustedes tiene preguntas en cualquier momento, está autorizado a interrumpir cuando quiera para hacer su pregunta. Siéntanse libres. Acá estamos todos iguales. Yo aprendo de ustedes aprenden de mí. Todos aprendemos de todos. Lánzale, mi amor. Capítulo 1. Conceptos generales sobre la escuela austriaca. Historia. Se podría colocar una fecha simbólica de la economía como ciencia en 1776, aunque eso sea muy discutible. En efecto, en ese año se publica el primer libro que presenta a la economía como estudio sistemático y ordenado.
La riqueza de las naciones del famoso Adam Smith. Nace entonces la Escuela Económica Clásica. Acá viene la primera introducción. 1776, Revolución Americana, Constitución Americana, Independencia Americana. 1776, publicación del famoso libro de Adam Smith, La riqueza de naciones. Se supone que con ese libro nace la ciencia económica porque se dice que es el primer tratado independiente de la filosofía, independiente de la ética, que trata economía. Hay quienes cuestionan esto, hay quienes, como Rothbard, Murray Rothbard, cuestionan que Adam Smith sea el primer economista, el primer tratado científico, sino que dicen que el primer tratado científico fue escrito por un fisiócrata llamado Richard Cantillon. Y sí, es cierto que Richard Cantillon tiene un hermoso tratado sobre el comercio, bastante profundo, en algunas partes mejor que Adam Smith. Su teoría monetaria, su teoría de valor es superior a Adam Smith, pero a pesar de eso no le quitemos el crédito a Adam Smith. ¿Por qué? Porque no le quitemos el crédito porque al final que Adam Smith habla de un orden espontáneo, que es algo un concepto muy importante que los austriacos hemos tomado. Por lo tanto, si bien podemos decir que en lo que respecta a la teoría de valor, Adam Smith transmite lamentablemente la base en la cual se basa el marxismo, la teoría de valor-trabajo, pues Adam Smith defendió la teoría de valor-trabajo, la cual se basa Marx, pues que Marx dice que, o bueno, sus sucesores dicen que Marx se basa en la economía clásica anglosajona, pero a pesar de este error de Adam Smith, hay que reconocer que Adam Smith da una gran contribución a la economía al presentar esa mano invisible como un orden espontáneo, no como una mano física que interviene, es una metáfora, sino como la idea de que espontáneamente, sin que nadie lo ordene, cada uno buscando su propio interés, ordena la economía. Ojo, que ese ordenamiento ocurre dentro de estos marcos jurídicos, es muy importante. Sigamos leyendo, Erin. Pero a pesar de los grandes aciertos de dicha escuela, principalmente comercio exterior y su filosofía social subyacente, había algunos problemas. Veamos cuáles fueron. Tenemos en primer lugar su teoría del valor, la tesis del valor-trabajo, mezclada con la teoría del costo de producción. Como demostraremos más adelante, dicha tesis, las cosas valen porque se las trabaja, el valor de las cosas surge del trabajo en ellas contenido, estaba errada al no considerar el carácter subjetivo de toda valoración. Pero lo que ahora nos interesa destacar es que tal concepción fue la que permitió dar un apoyo supuestamente científico errado, obviamente, a Marx para elaborar su teoría de la plusvalía y sustentar con ella su teoría de la explotación. Ahí veamos. Esa tesis de la teoría del valor-trabajo, que después Karl Menger, en el año 1871, con su revolución marginalista, demostró que era errada, demostrando las ventajas de la teoría subjetiva de valor, o sea, explicar el valor de cambio a partir del valor de uso marginal, el utilidad marginal y la escasez del bien. A partir de esa teoría de subjetiva de valor se explica mucho mejor los precios. Pero lo que aporta Adam Smith y lo que deja rastro en Marx, la teoría de valor-trabajo, supuestamente una teoría científica, porque tiene grandes contradicciones, en especial los clásicos se encontraron con la paradoja de valor, no pueden explicar por qué algo tan útil como el agua, tan valioso desde el punto de utilidad como el agua, tiene un precio de cambio tan bajo como el agua, y sin embargo un diamante que no es útil comparado con el agua, no es útil para la vida, tiene un precio de cambio, un valor de cambio tan alto. Entonces ellos no logran explicar esa dicotomía entre utilidad y el precio. Por lo tanto, desechaban la teoría de la utilitaria, de utilidad subjetiva, y se concentraban en una teoría de valor-trabajo. Pero esta teoría de valor-trabajo dio lugar a que Marx dijera que los proletarios son expropiados por los
dueños de los medios de producción, que son los expropiadores de su trabajo. ¿Cómo así? Si realmente la teoría del valor trabajo fuera cierta, entonces Marx tendría razón. Lo que pasa es que no es cierto. Y eso lo muestra Karl Menger con su teoría de valor subjetivo de trabajo. ¿Qué dice la teoría de valor trabajo? Que toda mercancía tiene valor porque en cierta manera congela trabajo en ella. Y lo único que produce valor es el trabajo, dice el marxista, Marx. Entonces, cuando hay un proceso de producción, por más que yo tenga equipos, por más que yo tenga insumos, eso no agrega valor. Lo que agrega valor es el trabajo, la mano de obra. Entonces, en realidad, el producto es todo, el producto final, es todo su valor de venta, es producido. ¿Por quién? Por la mano de obra, por el trabajador, por el proletariado. Sin embargo, como el dueño de los medios de producción tiene, como por decirlo así, el monopolio de los medios de producción, la propiedad de los medios de producción, y subcontrata la mano de obra, puede pagarle por debajo del valor creado al trabajador. Es decir, en otras palabras, el capitalista cochino, diría Marx, se aprovecha de que él tiene el derecho de su parte y que el derecho le da propiedad de la media de producción para pagar una miseria al trabajador y quedarse con el excedente producido y creado por el trabajador. Y así es como el capitalista se apropia de la plusvalía del proletario, del trabajador. Se entendió cómo la teoría del trabajo es usada por Marx para fundamentar su teoría de la plusvalía y su teoría de explotación. ¿Preguntas al respecto? ¿No hay preguntas? Muy bien. Importante entender el concepto primero y después criticarlo. ¿Ok? Sigamos leyendo, Evelyn. Por otra parte, se incluía también en el análisis del valor de los bienes la utilidad objetiva de los mismos. Tal cosa llevó a la famosa paradoja de los valores. El pan es más útil que, por ejemplo, los relojes, y sin embargo, estos últimos son más caros que aquel. Y en su afán por resolver el problema, los clásicos llegaron a una conclusión falsa. El pan sencillamente poseía valor en uso, mientras que los relojes lo tenían en cambio, es decir, en el momento de su compra-venta. En el capítulo 2 aclararemos por qué consideramos a tal teoría un error. Por ahora es interesante destacar que nuevamente se abrían las puertas al marxismo, pues dicha teoría permitió que se acusara al capitalismo de producir para el beneficio, al producir bienes con valor en cambio y no para el uso con valor en uso. Acá hay que también hacer un comentario. Como los economistas clásicos y Marx pensaban en una utilidad objetiva, es decir, no se dan cuenta de la utilidad es subjetiva, pensaban que la utilidad objetivamente se podía determinar. Ellos sostenían, de cierta manera, hay una forma de leer, una forma de medir qué bien es más útil que otro. Así yo decía que un pan, por ser más vital para la vida, es más útil que un reloj. Por tanto decían, como es más útil, debería valer más un pan, pues sí, para sobrevivir, que un reloj. Pero el valor de cambio de un pan es menor que un reloj. Entonces, como no lograban conciliar el valor de uso de un pan, por ejemplo, con el valor de cambio del pan frente al valor de uso de un reloj y el valor de cambio de un reloj, rompieron el dual, esta binomio. Y dijeron, bueno, hay bienes que solo tienen valor de uso, como el pan, y hay bienes que solo tienen valor de cambio, como el reloj. Y como normalmente los bienes más caros son los que más produce el capitalismo, o sea, los que generan rentabilidad, entonces decían que el capitalismo produce muchos valores
muchos bienes con valor de cambio, pero no le interesan tanto los valores en uso, los bienes de valor en uso. Entonces se criticaba el capitalismo, y esto es lo interesante de este comentario de Zanotti, que el capitalismo produce valores en cambio, pero no le interesa producir, ni se preocupa por lo fundamental de la vida, que es el valor en uso. Otra crítica que parte de la errónea concepción de la teoría de valor-trabajo plantada y en semilla en la obra de Adam Smith. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿Podemos continuar? Ok. Continúa, mi Evelyn. Y había además un tercer error que alentaba nada menos que la teoría de la lucha de clases. Tal error era la separación de la sociedad en clases, capitalistas, terratenientes y obreros, y la afirmación de que sus respectivos ingresos, beneficio, renta y salario no podían aumentar sino en detrimento de los otros. Esto es muy importante. Lo que creían los clásicos, y esta parte, esta separación de la producción, de la distribución, la hace David Ricardo, lo que creían los clásicos es que el juego de la economía era un juego de suma cero. ¿Qué quiere decir esto? En un juego de suma cero, si yo gano 20 monedas, es que tú pierdes 20 monedas. Lo que el otro gana es lo que yo gano es lo que el otro pierde. O lo que yo pierdo es lo que el otro gana. Sumando más 20 que yo gano, menos 20 que él pierde, la suma es cero. No se crea valor social, solo se transfiere valor de un bolsillo a otro. Y bajo ese punto de vista clásico, cuando se divide la sociedad por factores de producción, capitalistas, los dueños del capital, la maquinaria de equipo, de las fábricas, terratenientes, los dueños de la tierra, los recursos naturales, y obreros, los que alquilan su mano de obra, y se piensa en términos de clase, o sea, no se ve que los capitalistas entre ellos no están unidos, sino compiten. No se ve que los terratenientes entre ellos compiten, sino que se creen que están unidos. Cuando se cree que los obreros son un puño macizo, que no está dividido, entonces se les une en una clase como si fuera una esencia unitaria con voluntad propia. Y se dice justamente que la clase capitalista gana el beneficio, la clase terrateniente de la tierra gana la renta, y la clase obrera gana los salarios. Y por supuesto, en este juego estático de producción, donde todos los beneficios, más todas las rentas, más todos los salarios, hacen una unidad completa de producción inamovible. Entonces, si sube el beneficio, es porque uno de los otros baja la renta o el salario. Y como la renta no puede bajar, decía que bajar el salario. Entonces, esto hace pensar que no es posible que el capitalista mejore, gane más, sin que el obrero empeore. No era posible en un juego de suma cero que ambos ganaran, que el capitalista se agarra ganando y a la vez el obrero sea mejorado en su nivel de vida. Eso no era concebible en la concepción marxista. No era concebible el desarrollo de la clase media, como en los años 1900, donde los obreros comenzaban a vivir bien, pues no era posible que ganaran más y los capitalistas también ganaran más. Tenía que hacer uno a costa del otro. Entonces, la historia volvió a refutar a Marx, pero esta era la concepción marxista, que se basa justamente en los clásicos, como Adam Smith y David Ricardo. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿Podemos seguir? Sigue, por favor, Evelyn. A esto se sumaba una tajante separación entre los procesos productivos y distributivos, un análisis erróneo en cuanto a la naturaleza de la tasa de interés y una imprecisión en cuanto a la definición del objeto y el método de la economía política. En acá son algunos errores de la economía clásica, ¿no? Separar tajantemente la esfera productiva de la esfera distributiva, eso lleva a que hoy en día los socialdemócratas digan, sí, la producción puede ser capitalista, pero la distribución debe ser socialista. No se dan cuenta que la distribución está unida a la producción y que si distribuyes más, destruyes la base productiva. Un error
al no entender bien la tasa de interés, se piensa que es el precio del dinero, no se dan cuenta que es el precio del capital. Una imprecisión en cuanto a qué se estudia como economía, o sea, no se sabe bien qué se estudia cuando estudia una escuela keynesiana, una escuela neoclásica, y en cierta manera el método está indefinido, ¿no? No hay una claridad epistemológica. Hay un concepto muy positivista, implantado por Milton Friedman en las escuelas más matematizadas, pero no hay realmente una concepción epistemológica que te permita hacer un trabajo interdisciplinario. ¿Preguntas hasta acá? ¿Sí? Sí, yo sí tengo una pregunta. Dime, Sebastián. Sí, disculpe, profesor, le quería preguntar, no comprendo muy bien a lo que se refiere justamente en la última línea del párrafo, cuando dice a la definición del objeto y a qué se refiere, ¿qué objeto? Eso me confunde un poco. El objeto de estudio de la economía. Es Ah, decir, el objeto de claro. estudio de la economía, los clásicos decían que era la riqueza de una sociedad. Pero entendían bajo riqueza lo material. Después, los que siguieron en la historia y los economistas que siguieron, hablaban de que lo que estudia la economía es el intercambio. Luego, los que siguieron hablaron de que lo que estudia economía es la economización, es decir, y esto es la teoría más difundida, qué tan eficiente se es al asignar medios escasos a fines múltiples y competitivos. Pues ahí, en esa concepción, los fines están dados y los medios también están dados y solo es un problema matemático de optimización. Más bien, los austríacos critican eso y se dan cuenta que los fines no están dados y se pueden crear y los medios también. Y no solo eso, sino son dinámicos. Y no solo eso, y hay un punto más adelante. Lo que dice actualmente los austríacos es que lo que estudia economía no es ese objeto tradicional de asignación óptima, sino de cómo se coordina conocimiento disperso y diseminado. Entonces, cada escuela tiene otro enfoque al objeto de estudio. Y el método que se deriva a cada objeto es otro, el método de estudio, ¿no? Y eso vamos a verlo, sobre todo en Zanotti, presenta mucha claridad al respecto, así que vamos a leerlo con interés. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Sí, yo tengo dos preguntas como más para clarificar. Si puede explicar qué es lo que significa epistemología por un lado y qué es lo que significa positivismo como metodología. Ya, a ver, comenzamos por epistemología. A ver, la gnosología, gnosis es conocimiento, es el estudio del conocimiento. Son todas las teorías previas al desarrollo de la ciencia natural, de cómo la gente, cómo el ser humano conoce y llega al conocimiento. Después de que se desarrolló la gnosología y se descubrió la ciencia moderna, ese término gnoseología cambió a epistemología. Episteme es conocimiento sistemático o conocimiento sistematizado, logía, estudio. O sea, el estudio de ese conocimiento sistematizado es el conocimiento que estudia qué es lo que hace que el conocimiento sea conocimiento. Vuelvo a repetir. La epistemología es el estudio o el conocimiento acerca de qué hace, o sea, qué características debe tener el conocimiento para que sea considerado conocimiento, para que sea considerado ciencia. ¿Qué es lo que hace que una ciencia sea ciencia y no filosofía, por ejemplo, y no literatura, y no arte? ¿Qué es lo que hace la ciencia que se define como ciencia? Es epistemología. Y justamente una de las primeras teorías epistemológicas fue el positivismo, que decía que ciencia es todo aquello que se puede comprobar empíricamente. A ver, acá hay una persona. Voy a callarla un ratito. Acá está, ya la muteé. Como decía, el positivismo, también el neopositivismo, es aquella filosofía epistemológica que considera que lo único que es ciencia, lo único verdadero, es lo que se puede probar
empíricamente. Después de esa teoría positivista, vinieron críticas de parte de Popper y de parte de Thomas Kuhn y de parte de Lakatos. De justamente, ahí les pongo un ejemplo, se llega a demostrar que lo que muestra empíricamente una ciencia natural no es una verdad, sino es una conjetura temporal. Por ejemplo, en el sistema ptolemaico, de la Tierra era el centro del universo, ciertas leyes eran las conjeturas que se consideraban verdad. Pues se descubrió que era una conjetura. Cuando se pasó al sistema copernicano, donde el Sol es el centro de la Tierra, se descubrieron las leyes newtonianas y se descubrió que había otras conjeturas que decían que era verdad, porque son conjeturas temporales. ¿Por qué? Después vino la ley de Einstein, la teoría de la relatividad de Einstein, y se mostró que las leyes de gravedad, las leyes de tiempo-espacio de Einstein, de Newton, no eran verdades absolutas, sino relativas. Eran conjeturas, o sea, verdades temporales, provisionales, por lo tanto no se puede llamar verdad, porque la verdad tiene que ser eterna, por lo tanto se llaman conjeturas. Y así se llegó a la conclusión que lo que hace una ciencia, y ese es el método hipotético deductivo, lo que hace que una ciencia sea ciencia es que a partir de un modelo se deduce una hipótesis o se predice una hipótesis y esta se contrasta empíricamente. Esa era la crítica de Popper al positivismo. Pero ahí no queda. Thomas Kuhn, después de eso, dice que ese método de contrastar está sometido a un paradigma, una visión, a una cosmovisión del mundo. Y que una cosmovisión era ptolemaica, otra cosmovisión era newtoniana, otra cosmovisión era la de Einstein. Y que entre ellas se contradicen. Y ahí viene Lakatos, que soluciona el problema y dice, hay un núcleo básico en cada ciencia que es un núcleo básico que es no contrastable y rodeado de un cinturón de hipótesis auxiliares que sí como son contrastables. Pero dice Lakatos, y Thomas Kuhn también lo dice, es el primero que lo dice Thomas Kuhn, que cuando una ciencia normal, lo llama, entra en crisis, como la ciencia ptolemaica entró en crisis, compiten varias ciencias por ocupar su lugar y hay una que se impone. En el caso del Sol y la Tierra fue la newtoniana. Y así dice Thomas Kuhn que va avanzando la estructura de las ciencias de la revolución científica en revolución científica. Por ejemplo, en las ciencias económicas, permítame poner una limonada, en las ciencias económicas tenemos una etapa de presciencia, con los mercantilistas y los fisiócratas. Luego viene la primera ciencia normal de la economía, que es la economía clásica, que es la que estamos comentando acá con Zanotti. La economía clásica justamente entra en crisis a raíz de estas críticas que está haciendo Zanotti, sobre todo de la teoría de valor-trabajo. Entra en crisis, la paradoja de valor la pone en crisis, y hay una revolución científica que la realizan los marginalistas. Eso es del año 1871. La economía clásica dura el año 1776 al 1871 con la revolución marginalista. Una vez que se da la revolución marginalista, se impone la economía neoclásica, que es de 1871 hasta 1930, donde hay una anomalía. Una anomalía es una observación que no cuadra con la teoría, que contradice la teoría. Se da justamente la anomalía de la Gran Depresión, una situación de desempleo permanente que no cuadraba con la idea neoclásica de pleno empleo. Y ahí se da otra revolución. Se da la revolución keynesiana, y luego se impone una nueva ciencia normal, que es la síntesis neoclásica keynesiana, el famoso modelo ISLM, que se impone desde los años 30, 1930, hasta los años 70, 1970.
Nuevamente será una anomalía. Se observa la estanflación. Además, se ofrece la recesión con inflación, que dentro del modelo de ISLM, modelo de síntesis keynesiana y neoclásica, no es concebible. Es una anomalía, es algo que teóricamente no podemos explicar. Y ahí será una nueva revolución, que es la revolución monetarista. Y la revolución monetarista es seguida por una nueva ciencia normal, que es la nueva macroeconomía clásica, que es la que dura de 1870 hasta 2008, donde hay una nueva anomalía, que es la crisis subprime de 2008, y actualmente estamos en una disputa entre austriacos, postkeynesianos, estructuralistas, safarianos, marxistas. Parece, lamentablemente, que el que se ha impuesto es el maestro viejo, ¿no? El maestro Keynes. Pero estamos ahí luchando los austriacos por ocupar un lugar y ser conocidos. Ahí les he resumido brevemente la historia del pensamiento económico desde la presencia mercantilista y fisiócrata hasta la actualidad. ¿Ok? Y todo ese estudio de cómo evoluciona la ciencia, es estudiado por la epistemología. ¿Ok? ¿Preguntas? Buenísimo. Entonces, sí, solo para resumir, porque Ya estamos a la hora, ¿no? Sí. No, porque se disgregó un poco del tema. Epistemología era entonces la forma en la que se estudia cómo se adquiere el conocimiento, y el positivismo era la metodología de estudio de una ciencia o de una cosa en general, de un fenómeno en el que Sí. se usa digamos, el método científico, el método de laboratorio, como para... Correcto. O sea, la epistemología es el estudio que hace que una ciencia sea ciencia, y el positivismo es una de las respuestas de qué es lo que hace una ciencia sea ciencia. Hay otras respuestas, ¿no? Hay respuestas de Kuhn, de Popper, de Lakatos. Sí, correcto. La respuesta del positivismo es la respuesta de Nicolás Carpenter, que me olvidé el nombre, Carpenter, Carpenter, una cosa así se llama el filósofo. Bueno, a ver, ¿dónde estamos? Sí, miren, acá justamente lo que sigue es la revolución la revolución marginalista. Como son corto antes de las 8, yo diría que hacemos acá una pausa y lo dejamos para la próxima semana. Si ustedes siguen leyendo, justamente se va a mencionar el paso de la economía clásica a la crisis de la paradoja y a la revolución marginalista que ocurre en los años 1870. Entonces, espero que les haya gustado. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Si les ha gustado, los invito al próximo martes a las 7 de la noche. Por favor, les vuelvo a incidir de que me manden un mensaje al 51-987-211-025 para incluirlos en el grupo de WhatsApp del club, o se lo manden a Franco, que él también es administrador del club. ¿Ok? Buenas noches y hasta dentro de una semana. Bienvenidos. No, solo no cortemos que, ok, para la gente que le haya dado como pudor o cualquier cosa, entregar sus opiniones, ahora va un formulario de feedback que es 100% anónimo, donde pueden dar su experiencia, ver qué les pareció, ver si es que les parece que cambiamos algo, si mejorarían algo, si les parece que todo está bien. Eso por un lado. Por el otro, yo tengo sus números de teléfono, así que ahí les voy a ir agregando al grupo. Y nada, nos vemos el próximo martes si es que les gustó. Pero si no les gustó, pues pueden También ponerlo en el díganlo, feedback. también díganlo. Exactamente, pueden ponerlo en el feedback Digan y lo que no les podemos gustó para intercambiarlo. mejorar, ¿no? Exactamente. Ok. Bueno, eso sería. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Un abrazo desde Perú. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Muchas noches. Buenas noches. Que descansen, que tengan bendiciones.